provienen de la tabla principal. Y ya esos son temas de subconsulta. También puede aplicar subconsultas dentro de una condición. Entonces, yo puedo decirle acá, yo acá le estoy diciendo donde el ID de la orden pues no sea nulo. Y también le puedo decir acá y decir que y de orden sí y se encuentre. Entonces acá puedo hacer una subconsulta. Voy a validar que estas órdenes sí que están acá sí, estén en CIPRG corte 2, entonces también podría hacer la selección. Podría aplicar parte de lo mismo de acá. Entonces yo vendría acá, lo seleccionaría, y acá diría que búsqueme las órdenes sí de esta tabla que están registradas, donde sí estén creadas en CIPRG corte 2. Y eso, entonces mire que puedo aplicar diferentes subconsultas. Esas son las famosas subconsultas, como usted lo... Y bueno, el tema de la subquery, petición de oferta, límite. Y de orden sí se encuentre en esto. Debería traerme acá. Pero así es que aplicamos las subconsultas. Yo le puedo decir, bueno, que si las peticiones de oferta, vamos a bajar esto acá. Por ejemplo, acá es nulo. Bueno, decirle que solamente estén en dos valores, entonces en intan. Y aquí usted puede seleccionar todo lo que usted quiera comparar con este campo y de orden sí. Entonces, hay muchas formas. Ya es cuestión de que se lo aplique con la lógica y la necesidad. Sí, pero esa es la forma de que usted llegar al punto. Al principio no se le da muy, pues a mí se me dio siempre dificultad. A mí la que, claro, es que usted cuando se hace el inner join, yo tengo que saber buscar. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar este ejemplo acá. Yo tengo la siguiente tabla, la de tabla principal de diseño. Yo le voy a dar un check. Tengo la tabla principal, que acá es donde se guarda el tema de las fichas creadas. Este es el ID. Ahora, yo tengo unas tablas que se llama, por ejemplo, R de documentos. Esta tabla R de documentos es la relación entre de la tabla de la ficha técnica con documentos. Entonces yo tengo acá el FTDID que hace referencia, pues en este caso, a la tabla de diseño principal y el tema del tipo del documento ID, que es la tabla maestra de acá. Esto porque uno se lo sabe. También tengo el User ID que hace referencia al campo User ID. Ahora, si yo quiero, yo tengo acá los datos y yo quiero saber de esta tabla documentos, ¿cuál es el modelo de referencia de estas órdenes zip? De estas órdenes del PLM creado con este ID, ¿cuál es el modelo de referencia con el que se trabaja? Entonces yo tengo que partir de esa tabla. Entonces yo le digo, yo no voy a partir de diseño, sino que voy a partir de acá. Igualmente por cualquier lado va a llegar. Yo selecciono solamente acá, disco front y voy a la tabla de documentos, la voy a llamar como documentos, como de. Listo. Ahí tengo todos los documentos. Yo no voy a seleccionar todas las columnas. Yo solamente voy a seleccionar de punto .id
Voy a seleccionar el tipo de documento, entonces de punto tipo documento, coma, y de punto patch, que es la ruta donde se está guardando. Ah, bueno, y también voy a seleccionar aquí este user ID. Listo, entonces yo simplemente le digo de punto user-id. Selecciono esto, aquí está. Me piden, me solicitan, necesitamos saber, no, aquí no es de punto ID, sino ftdid. Necesitamos saber el modelo de referencia de los documentos que están guardados en estas rutas en AWS. ¿A qué documentos pertenecen? Entonces, bueno, listo. Aquí yo debo tener presente que esta tabla está aplicando unas llaves foráneas. Quiere decir que cuando yo inserte un documento acá, un registro, debe estar validado. Por ejemplo, yo no puedo insertar acá un valor que no exista acá en diseño, porque si no, no me lo va a permitir. No, necesito consultar no puedo insertar un documento que no esté acá, exacto, vinculado. Esta tabla se alimenta cuando suben los documentos de los anexos. Listo, entonces. Bueno, vuelvo acá que es que el practicante Santiago me distrajo. Entonces, yo acá en diseño, pues, ellos suben los anexos, que suben la foto principal, que suben, en este caso, el anexo de ilustración. Entonces, aquí hay unas tablas que tienen la información maestra. Entonces, veanla. 1 equivale a foto principal, 2 equivale al anexo de ilustración. ¿Cuál fue la otra tabla? Ah, bueno, la de diseño, que es referente, listo. Entonces yo vengo acá y necesito saber, bueno, primero quiero saber el modelo de referencia de la ficha técnica. Entonces aquí sí puedo aplicar un inner join o directamente un join. Es lo mismo. Inner join o join va a ser lo mismo. Va a encontrar o sea, tiene que darme los mismos, tiene que darme la misma cantidad de registros de la tabla principal del front, en este caso de documentos. Entonces yo tendría que relacionarlo con acá con cio.plmftdma documentos. Ve el diseño. Listo, a llamarla como M maestra. Entonces acá le coloco la condición on, donde no es con where, sino con on acá, listo, donde m.ftLID va a ser igual a d punto al ftdid. Tengo 1961 registros. Cuando hago el inner join o el join debe darme la misma cantidad. 1961, 1961. Está muy bien. Listo. Ahora, necesito complementar ya acá. Ya necesito, bueno, el modelo de referencia necesito, después del ID necesito el modelo de referencia. Entonces, m.morref, entonces acá ya voy a tener el modelo de referencia. Listo. Ahora, necesito saber los tipos de documento. Entonces, si hago otro join de cio.plm, yo lo autocompleto acá, del documento, llamarlo como tipo, hago lo mismo, donde t punto, el tipo de documento debe ser igual a el de punto al tipo ID, documento ID. 1961, 1961, me sigue dando igual. Listo, la relación. Entonces, cuando usted empieza a practicar los inner join, debe tener presente, si aquí me está trayendo 1961 y cuando yo aplico un inner join, el valor se reduce, está malo, porque debe conservar el valor principal, la cantidad principal. ¿Sí? Entonces, cuando aplico un let join, cuando quiero seguir conservando los 1961, pero así estos datos de acá sean nulos, me los va a traer. Listo. Ya, por ejemplo, vengo acá. Ah, bueno, después del tipo de documento, necesito saber qué tipo de documento es. Ah, bueno, T punto. Entonces acá le coloco el tipo. Y ya voy a tener el resultado de
en este caso, de que me dice que esta es foto principal, anexo de ilustración, insumos fuera del catálogo y así como tal. Necesito saber qué usuario fue el que subió esto. Lo mismo, entonces aplico join con cu.user u, donde u.id va a ser igual a d. al user id. Listo, vamos a ver. Me hace la recarga, 19. Ve, acá, por ejemplo, se me vinculó un dato más. Voy a comentar la línea y vamos a ver qué pasó. Tiene que darme un total de 19.61. Vamos a guardarlo acá, 19.61. Listo, y cuando aplico el inner join se baja a 19.40. Quiere decir que de los usuarios que tengo acá, hay usuarios diferentes acá. O sea, no está haciendo totalmente match. Entonces, cuando yo implemento user ID, y le digo u.name, que viene siendo el usuario. Bueno, entonces acá me dice Marcela, pero necesito saber dónde están los 21 registros. ¿Dónde están? Entonces acá utilizo un left join. Bueno, un left join. Listo. Vamos a ver qué pasó. Tengo, ¿sí ven? 19.61, pero voy a encontrar por acá unos valores que van a estar nulos. Entonces, por ejemplo, este ID 361 quiere decir que no está creado dentro de la tabla user. ¿Por qué? Estoy en el ambiente de pruebas. Entonces, quiere decir que la tabla no está actualizada. Entonces, si yo comparo los datos de productivo a pruebas, es por eso, porque como yo migré todas estas tablas de productivo a pruebas para poder hacer la verificación, no migré la tabla de usuarios porque casi no la toco. Pero si yo paso esto a productivo, siempre debe seguir dando 19.61. Ahora, mire que acá me aparece nulo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo jugar con ese valor. Entonces acá puedo aplicar una condición que se llama if null. Y yo le voy a decir que si este campo es nulo, entonces el famoso sin información. Sin información, ¿sí? Como se le coloca. Entonces aquí está. Bueno, me falta colocar la as usuario. Debo colocar el alias. Listo. Ahí está, ordeno. Y por acá debe estar el sin información. Por acá me trae todo. Y vea, por acá estarían los usuarios sin información. Acá estarían los registros. Y ya ahí vuelve y continúa. Bueno, quiero aplicar una condición acá, listo. Entonces ya puedo venir acá y aplicar los respectivos web. Yo puedo decirle, ¿sabe qué? Visualíceme todos los documentos que sean anexo de ilustración, o sea, que son los de tipo 2. Entonces yo podría decirle acá, where, donde busco la tabla de tipo t.id va a ser igual a 2. O puedo llamar directamente con este, mire, d.id más fácil, con esta de acá directamente, con la tabla principal. Sea igual a 2. Entonces va, hace la consulta, me trae un total de 359, todos son por tipo 2, me trae acá los usuarios, común y corriente. ¿Podría agregarle más información? Claro que sí. Ahora, ¿qué necesito saber? Vamos donde sea, por ejemplo, el ID 124, el usuario ID 124. Entonces podría ya decirle donde de punto user ID sea igual a 124. Pero resulta que yo no sé, yo no puedo buscar acá a veces por el ID del 124, sino por Sebastián. Entonces yo ya voy a hacer uso de el view.name, u.name, aplico un like y le digo entre porcentajes el valor que quiero buscar. Si quiero que coincida entre toda la cadena de texto o directamente, si quiero que sea al inicio, que sea Sebastián o Sebasti. Entonces búsqueme esto y voy a tener estos resultados. Porque si yo le digo acá Sebastián sin tilde, sí, él lo va a encontrar. Mire, él acá cuando se aplica un like, él empieza a buscar acá. Entonces, aquí es porque yo le estoy dando directamente el inicio. Quiero que busque todo lo que dice, por ejemplo, dice Sebe. Aquí no tengo nada por Sebe. Seba. Así tengo por Seba. Entonces empieza a buscar.
Si yo le digo acá por este, él me va a buscar, sea porque esté al principio, al final, intermedio, me va a buscar todo lo que esté, lo que él hace match directamente. Entonces, eso es como usted puede ir agregando las condicionales dependiendo de las tablas. Ya si le solicitan sobre un rango de fechas, pues usted debe tener los rangos de fechas también. Entonces, yo quiero implementar los rangos de fecha, entonces bajemos por acá, le digo, bueno, day, voy a convertir de punto create app, que es la columna de la creación, as fecha, que vendría siendo. Esta fue la fecha y yo ya quiero saber donde este mismo dato de la fecha esté en un rango. Entonces le digo between, para que es entre. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe que tráigame todo lo que coincida por Sebastián entre el 2024, el 0101, hasta la fecha? Entonces resulta que en SQL hay un comando que llama currDate que me imprime la fecha actual. Ah, bueno, entonces vamos, la aplicamos y tengo que, a ver acá, between, ¿dónde fallé? Ah, es que acá no cerré. Listo. Ahora sí. Entonces, mire, estos son los registros. Partimos de buscar el objetivo principal de los documentos, cruzarlo con la tabla maestra donde está la información del modelo de referencia, el genérico y todo lo demás que uno quiera implementar, hasta obtener los tipos de documentos que ha subido por los usuarios que se llaman Sebastián. Entonces, si yo quiero buscar por otro usuario, por ejemplo, Marcel tiene Ramiro, no hay nadie por Ramírez. Entonces, cuando usted hace los famosos combo box que usted usa por diseñadores, es un código similar a esto. Entonces, usted tiene ya la consulta acá organizadita, ya cuando la aplique allá, pues ya le va a funcionar. Vamos a ver si hay alguien que se llame Fabio. Ah, sí, esto los creé yo. Eso es la técnica. Entonces, ese es el famoso concepto entre los join y los les join. Entonces, yo puedo tener 1961 datos registros que es en la tabla principal, pero al ir cruzando y llega un punto donde el resultado se disminuye, ¿qué pasa? Sí, me toca a mí. Si yo quiero seguir conservando la misma cantidad, pues bien, hago un let join, pero si no, yo necesito conservar todo, tiene que lo que esté prácticamente activo. Ah, bueno. Ahora yo podría colocarle otra condición, donde un punto active sea igual a 1, o sea, que estén activos. Si yo le digo que sea 0, pues no va a ser, o sea, 0 va a ser inactivo. Aquí me doy cuenta de los usuarios que están activos. Puedo comentar esto, puedo comentar esta otra línea, ya no que sea tipo 2, entonces aquí básicamente. Entonces con esta línea yo puedo ir jugando. Por ejemplo, acá yo tengo un total de 359. Cuando aplico la regla de solamente los usuarios que estén activos en estos momentos, ya vea que ya son 340. Redejaron más de 12, un promedio de 359 contra 40. Ahí está, 19 usuarios ya no están activos. Entonces, ahí usted empieza a hacer las cositas. Resulta que acontece que si yo quiero hacer un listado de los usuarios para saber cuántas fichas técnicas tuvo, solamente de Arturo Calle, entonces usted empieza. Primero yo seleccionaría a los usuarios de Arturo Calle. Debo conocerme primero la tabla, todo eso porque pues ya es el pan de cada día. Entonces por acá hay una columna que se llama Empresa ID. Esa Empresa ID me quiere decir que uno es Covites, entonces yo vengo acá y busco la tabla de empresas. Acá asociamos los usuarios por empresa. Aquí es que uno es Covites, dos es Onzas y tres es comercializador Arturo Calle. Entonces yo quiero seleccionar todos los usuarios cuando punto empresa ID va a ser igual a 3, que corresponde a Arturo Calle. Tengo 76 usuarios, pero también quiero saber que sean los usuarios que estén activos. Entonces busco donde sean activos, listo, donde sea igual a 1. Ah, ve, así es, hay 67. Pues en pruebas acá, igualmente en productivo, bueno, a ver menos. ¿Yo qué quiero saber? Bueno, quiero saber, por ejemplo, el username, que viene siendo su cédula, y el punto name. No necesito más información. Quiero saber
¿cuántos usuarios han creado fichas técnicas? Quiero saber el total de fichas técnicas que han creado en diseño. Tengo dos opciones, por una subconsulta o por un left join. También, porque no todos los usuarios de Arturo Calle crean fichas técnicas. Entonces, puedo aplicar un left join. Entonces, yo le digo left join de la tabla de diseño, la voy a llamar como D, donde d.userid va a ser igual a u.id. Listo. 77, 60. Bueno, aquí se me cruzó porque hay una relación ahí de uno a muchos. Ya luego organizamos eso. Que yo tengo acá se me duplicó porque dentro de la tabla de diseño hay muchos. Entonces yo necesito contar, si yo necesito contar acá, hay una operación que se llama count. Necesito contar todas las fichas técnicas. Entonces yo puedo contar por el D, por cualquier campo de registro. Entonces cuénteme, por ejemplo, d.id, sería as total. ¿Qué pasa acá? Me trajo todo el total de fichas técnicas, pero no están agrupadas por usuario. Primero quiero saber cuántas fichas técnicas tengo acá en pruebas para saber si el valor si está correcto. Entonces, llamo este dato, solo por curiosidad, 31. Y aquí me trajo 412. Ahorita miramos por qué. Listo. Ahora quiero saber. Ah, bueno, porque aquí hay unas condiciones donde hay unos usuarios que están activos. ¿Sí? Y yo en mi caso he creado fichas con la empresa Coites. Entonces ya también, como por esa parte, también se disminuye en las pruebas acá. Entonces yo digo, tengo el total, necesito agrupar ¿por qué debo agrupar? Yo ya tuve todo el total de fichas, pero necesito el resto de los usuarios. ¿Por qué debo agrupar? Listo, entonces decimosle group by. Necesito que me agrupe esta información por el u.name o por u.username, cualquiera de los dos, o por el u.id. Pues también podría llamarlo acá o.id, está bien. Ah, ahí me dice que el usuario con el ID 13 de Adamstad tiene un total de 0. El que eso, ahora necesito ordenarlos. Entonces ya le doy listo acá. Order by por la columna total que ya está creada y lo voy a ordenar de forma descendente. Entonces, Marcela Larrota López tiene más fichas técnicas creadas. Le sigue Sandra Hernán, Mateo, Paula, Linda, Natalia, Catalina, Jaiber, Sebastián Quiro. Y ahí puede ver la lista y para abajo. ¿Usted sí ve que todos los usuarios de Arturo Calle no crean fichas? Y eso que solamente son los activos. Ahora, si yo quito la condición de activo, la cosa se dispara. Va a tener más registros de usuario. Si yo quisiera saber si están activos o inactivos, pues bueno, tendría que agregar acá, por ejemplo, el u.name, el u.active para saber si están activos o inactivos. Acá me va a dar cuenta. Entonces, yo puedo ordenar tanto por el total, entonces, por ejemplo, por el active. Mm, exacto, es correcto. Pues en resumen, el left join para qué le va a ayudar para conservar el mismo número de registros que tiene la tabla principal, pero que le ayude a identificar qué hace falta y qué no hace falta. O sea, como fue el caso de la anterior consulta que vimos de acá, en esta de acá, que vimos que había unas con null. ¿Sí?
ya no aplicamos null, sino que fue en la otra consulta que corre. En la otra. Exacto, tienen que ser precisos. Cuando se aplica un inner join, tienen que ser los datos precisos. O sea, los datos van a dar precisos sobre las condiciones que usted aplica. Porque yo en estos momentos yo le digo, bueno, voy a comentar esto acá, este campo acá, y voy a comentar el left join. Para que se mire, comentamos esto y esto. Vamos a ver cuántos registros obtengo acá. 67. Aplicando, listo, 67. Ahora, de estos 67 registros, si yo aplico el linear join, no voy a obtener los 67 registros, porque no va a ser los datos iguales, porque sabemos que no todos los usuarios de Arturo Calle crean fichas técnicas. Aplico un join, ¿qué va a hacer? Me va a traer los datos exactos, listo. Entonces me dice que me sirve por 3. Porque un usuario tiene muchas, eso es relación de uno a muchos. Lo identifica y me trae todos los registros que tiene. Entonces, por ejemplo, Jenny me tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Y así, por ejemplo, a Marcela, la que más tenía, entonces mire todos los registros que va contando. Entonces acá yo se tiene que empezar a agrupar. Pero va a ser el mismo ejercicio. Vamos a volver a contar. Quito la coma de acá, quito esto. Volvemos a contar y ahí tengo apenas 16 usuarios activos. Ujú, exacto. Pero entonces mire, por ejemplo, a Marcela tiene 71 fichas, entonces cuando hay una relación de no mucho, entonces me muestra 71 registros. Ahí, es, exacto, sobre estas condiciones, sobre estas condiciones. Ahora, si yo le quito que no sea de la empresa, por ejemplo, que no, pues que no tenga condiciones prácticamente, que no sea de la empresa Arturo Calle ni que estén activos, o sea, aquí va a contar lo que sea. ¿Qué pasa? Pues va a tener un montón. Ya por acá debo aparecer yo. Quiero ordenar por nombre. Ah, bueno, pues aquí empieza. Por acá debería aparecer. ¿O será que yo no estoy activo acá? Por user active. PLM diseño de un.red data. Ven, no aparecí. No, no, miremos a ver por qué no estoy, porque yo soy el usuario 1. Entonces, si yo hago una nueva consulta acá sobre esto, where, donde de punto user bajo ID sea igual a 1. Es que no tengo fichas creadas. ¿Sí? Entonces, si yo voy busco el 147, pues este me trae todo el listado, sí, me trae 31. ¿Y cuánto me trajo acá en el total? 31. Entonces, así usted va validando. Y mire que, por ejemplo, me trajo 4 fichas de Cristian, donde Cristian no está activo. Me trajo tantas fichas. Entonces, por ejemplo, me trajo una ficha de Paola que no está activa. Entonces, todo eso va sumando. Entonces, mire que cuando se aplica un inner join, va a dar dependiendo de las condiciones. Si yo aplico nuevamente las condiciones que sean de Arturo Calle y que estén activos, ya la situación vuelve y disminuye. Ujú. La tabla principal es dependiendo el objetivo, el enunciado. Si yo en este momento le digo, necesito saber la cantidad de fichas que tiene cada usuario, ¿cuál sería la tabla principal? ¿Fichas o usuarios? Bueno, puede partir en este caso, si yo invierto la consulta, yo me paso esto de acá para acá y me paso esta. ¿Qué pasa? ¿Cómo cree que va a ser el resultado?
Va a ser igual. Va a ser igual. ¿Por qué? Porque al ser un join, por cualquiera de las dos tablas tiene que dar igual. Ah, ahora sí, es diferente. Si yo utilizo el left join, vamos a hacerle el left join, le digo left join acá, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues sino que acá le estoy colocando unas condicionales de que sea la empresa, ta, ta, ta. Entonces mire que por acá va a tener usuarios nulos, quién sabe a qué se debe este usuario, de pronto un ID que no tengo registrado acá en la tabla. Entonces, hay un usuario que, de los que yo migré que no está registrado acá, o sea, que dentro de la tabla PLM de diseño existe un ID del usuario que no está creado acá en la tabla de usuarios. Es por eso que sale este campo acá. Porque si yo le digo a usted, ah, bueno, necesito obtener todos los documentos, o sea, todos los modelos de referencia del anexo de ilustración. ¿Por dónde inicio? Puedo iniciar por documento o por diseño. Pero el LED, recuerde que es el que me va a poder distinguir a mí entre las opciones que no, los campos que van, no tienen, pues en este caso, tienen información nula por falta de retroalimentación. Es correcto. Si usted puede hacer prácticas con la tabla de control de piso. Si usted sabe la base de datos de control de piso, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues primero identificar cuál es la tabla principal. Ah, bueno, listo. Ahí, esa es la tabla principal. Asignación, yo usted lo dijo. Vamos a ver, esta es la tabla principal, la de asignación. Listo, esta es la tabla principal, la de asignación. Vamos a colocarle un límite de 100 para que no cargue mucho. Listo, entonces usted tiene que identificar qué necesita saber de la tabla de asignación. Yo necesito saber el nombre del operario, por ejemplo. Necesito, por ejemplo, tengo la orden SID. Necesito saber cuántas unidades tiene todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar a punto ID asignación, a punto, vamos a seleccionar el jefe, a punto, vea, el ID del centro de costo, coma, a punto, el operario, coma, y el a punto orden sitio. Yo creo que el resto de campos sobran. Listo. Ahora, quiero saber el nombre del jefe. ¿Dónde está la tabla de los jefes? El nombre de los empleados. En sí, empleados. Listo, sino que, es que eso es lo primordial cuando se maneja un sistema de información, es conocerse las tablas. O sea, pues yo sé que uno tiene que entrar a revisar el código, cómo está, pero para poder comprender las cositas, son las tablas. Con las tablas usted, ah, listo. Por ejemplo, yo necesito saber el nombre de los jefes. Listo, entonces yo puedo aplicar acá. Todavía no puedo aplicar el where, el inner. El inner, o también puedo aplicar, o sea, yo tengo acá, pues, de igual forma yo estoy listando 100 registros, pero entonces se supone que estos jefes deben de estar creados allá, ¿cierto? Entre comillas. Yo puedo ir acá, inner join, sí, punto, sí, empleados, lo voy a llamar como E1, ya le voy a decir por qué, donde E1 punto cédula va a ser igual a punto jefe, porque es la columna, listo.
Vamos a encarar por acá el nombre del jefe. Listo. Vamos a organizarlo así. Jefe. Y acá voy a aplicar una función que se llama concat. Vamos a concatenar. Vamos a E1 punto. Vamos a aplicar el nombre, coma. Vamos a hacer un espacio acá, coma. Y vamos a aplicar el E1 punto apellido. Listo. Haz nombre jefe. Listo. Vamos a ver qué pasa acá. Y acá tengo el nombre del jefe. Ok. Listo. Necesito el centro de costo. ¿Dónde está el centro de costo? En sí, costos. Listo, está en costos, listo. CC costos, yo lo llamo como CC, centro de costos, donde CC punto, ahí las columnas zonarias van a ser igual a, en este caso, a punto, el ID del centro de costos. Y acá yo ya me voy a llamar el CC punto, centro de costos. Muy bien, entonces yo creo que me voy a llevar este de acá, lo vinculo acá, así, listo. Ah, bueno, camisas por 2, ¿sí? Y aquí ya voy teniendo todos los datos. Ahora necesito en operario. Ajá, ¿dónde están los nombres de las personas, de los empleados? Listo. Exacto, toca. ¿Qué? ¿Y cómo sería el case? No, lo que pasa es que cuando yo cruzo aquí con E1, empleados 1, estoy haciendo referencia al jefe, ¿sí? Y es la columna que yo estoy comparando. Estoy comparando la cédula de la tabla así empleados con este campo. Si yo la comparo con con la del operario, no me va a dar. Entonces yo vuelvo a aplicar un join o linear join y le voy a decir sí, punto, sí, guión, empleados y la voy a llamar con el alias E2, donde E2 punto cédula va a ser igual a punto al operario. ¿Sí? Listo. Entonces, entonces me voy a copiar esto mismo de acá, que yo concatené acá, lo voy a pegar aquí, pero le voy a reemplazar el E1 por el E2. Listo, listo. Ah, bueno, nombre operario. Exacto, listo. Ese es el año. Tengo ya el nombre del operario, tengo la orden, sí. Resulta que acontece que yo necesito saber cuántas unidades cortadas hay de acá. ¿Cuántas unidades son? Ahí hay una tabla que se llama articorte. Entonces, puedo hacerlo por un join o puedo aplicar una subconsulta. Vamos a aplicar subconsultas para que sea todo más interesante. Entonces abro acá y le voy a decir, bueno, primero busco la tabla articorte. Articorte es esta. Y debo ver cuál es la estructura de la tabla. Y de orden, nombre de la talla y las unidades. Esto me va a guardar el ID de la orden y en cada talla, pues las unidades. Entonces quiere decir que tengo que aplicar unas pequeñas sumatorias. Entonces yo le digo, yo empiezo con el asterisco from, sí, punto, articorte, articorte, y la va a llamar como ar, donde, aquí ya le digo where, donde ar, punto, siempre inicio yo puedo hacer las condiciones mixtas, sea por de la tabla articorte compararla con la asignación o con la asignación compararla con articorte. Yo siempre parto después de la consulta principal de la tabla, donde ar punto el ID de la orden va a ser igual a punto orden sí. ¿Sí? Y acá yo simplemente, ¿qué necesito hacer? Una sumatoria. Entonces, ¿qué voy a sumar? Ar, punto, las unidades. ¿Cómo la llamar esto? As total UNDs. Listo, vea. Hago esto y ya me dice, esta orden tenía 2000 tantas unidades. Esta tenía 82. Esto mire que lo hice por una subconsulta. Si lo hubiera aplicado por un join, lo mismo. ¿Cómo sería por un join? Listo, lo mismo, sí, punto a articorte como ar
vuelvo a hacer lo mismo. Entonces acá ya va a ser on, donde ar punto y de orden va a ser igual a punto, orden, sí, orden, y hago la misma sumatoria acá. Sum as total UNDs y le digo acá que me sume por ar punto las unidades. Vuelvo y aplico lo mismo, ejecutamos y acá tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Problema. Porque cuando yo aplico una subconsulta, cuando yo aplico una subconsulta, sí me muestra todos los registros con las cantidades, pero cuando yo aplico un inner join, la situación cambia. ¿Y porque si en la subconsulta hago lo mismo de ahí a vea? Consulto lo mismo y hago las mismas comparaciones. Porque cuando se hace un inner, usted está juntando todo. Inner, ¿qué significa inner? ¿Qué significa inner? Ah, bueno, inner. Vamos a ver acá que dice inner. Usted está inner, interno. Inner join. Pues es un join. Se está juntando. Está juntando todo en una sola cosa. O sea, es decir, si usted busca la comparación inner join versus left join, miramos las imágenes, que es como la forma más fácil de no aprender. Cuando se hace un inner, donde está el inner join, usted está tomando los dos y lo está juntando en este pedacito. Es decir, que de estos 100 registros que yo limité acá, los unificó en uno solo. ¿Qué tengo que hacer para que la sumatoria me dé por orden SID? No, todo el resto de todavía funciona. Agrupar, hay que agrupar. Entonces tienen que agrupar. Entonces yo le digo, group by, ¿por qué voy a agrupar? Por la orden, sí. O sea, todos se está sumando por esto, por esa condición. Entonces voy a agrupar por a punto orden sit. Vamos a ver qué pasa. Orden sit. Listo. Y ahí está. Ya me dice que la orden SID 894 tiene tantas unidades, esta tiene tantas, y colorín colorado, esa tarea ha sido resuelta. Entonces, a veces, para no llenarse de tantas agrupaciones y eso, llega a un punto donde uno mejor aplica sus consultas. Usted se da cuenta por medio de este comando que se llama explain. Explícame a nivel de SQL cómo le queda más fácil. Entonces, cuando eso dice que está en, cuando esto sale, empieza a salir nulo y todo eso, cuando ciertos campos aparecen como nulos, quiere decir que algunos campos no están bien optimizados, no tienen el mismo número de caracteres y temas así. Entonces, por eso tiene que hacer. Acá me dice que son posibles case, que es de tipo primario. ¿Sí? Aquí me hace la referencia, que estoy utilizando un where, que viene siendo pues el tema como el on. ¿Cuál es más efectivo y cuál no? Usted se da cuenta por medio de los test. Yo, por ejemplo, si yo comento esto nuevamente, vamos a ver, y habilito hasta la subconsulta, voy a ver con la base de datos de cuánto se me demora. 0,47 segundos se me demoró utilizando una subconsulta. Si utilizo un inner, vamos a ver qué pasa. Si utilizo un inner, vamos a ver qué pasa. 0,47 y me dio lo mismo. Eso es muy variable. Ahorita ya me dio 0,30. Eso es muy variable porque el mismo motor de la base de datos, al identificar que la segunda petición es en, es en esto,
por ejemplo, yo hice esa consulta, por ejemplo, acá se demoró 0,94, entonces él cachea temporalmente. Y si yo vuelvo con la misma petición, vea que ya rebajó de 0,94 a 0,78. Entonces, él evita volver a reprocesar la misma información que estoy consultando sobre esta misma base. Claro que la base de datos es tan inteligente que los algoritmos identifican si algún campo de estos ha tenido modificación. Entonces, si ha tenido alguna modificación, vuelve y reconstruye la información desde cero. Entonces, cuando usted entra, consulta y vuelve y recarga y carga más rápido, es porque la misma base de datos trata de almacenar temporalmente por unos milisegundos esa caché, esa data. Ahí están las diferencias entre un inner, un ledger y cómo aplicar consultas. Y terminó algo por hoy. Al igual, yo le pasé una su consulta de la vez pasada en producción, ahí se ven las consultas. Usted empieza, o sea, ¿cómo se da cuando empieza a desglosar? Tiene que desglosar de a poquito. Y eso que hay, cuando yo puedo crear las tablas de las tablas, como yo le comenté la otra vez, yo puedo crear una tabla virtual sobre esto, pero eso implica sacrificar rendimiento. Yo puedo colocar por decir, bueno, esas son unidades. Necesito multiplicar esas unidades por 10. Bueno, yo puedo sacarlas de acá y luego multiplicarlas por 10. Por ejemplo, pero si yo quiero hacerlo en una tabla principal alejada de esto, entonces uno ya puede crear más tablas principales, tablas temporales, se llaman así, select, disco from, abro un paréntesis, esto se convierte en una tabla, lo guardo en esta tabla, como en el alias de t. Entonces, esto se me convierte en una tabla. Entonces, aquí está. Ahora yo le puedo decir que yo puedo hacer más condicionales, puedo decir donde t punto, la tabla temporal, t punto, total unidades, voy a colocar acá, lo voy a multiplicar por 2, eso no es como el editor de Visual Studio Code, y esto lo va a llamar como total 2, por decir, UN2. Y vean, él aquí me coge, por ejemplo, este valor de acá y me lo está multiplicando por 2. Aunque también lo hubiera podido hacer acá, pero pues, ¿sabes? Mire que yo puedo manipular más la información. O yo, si yo necesito también hacer más condicionales, que muchas veces los hacemos, voy a indicar que acá, ya por ejemplo, yo necesito saber si, no sé, digamos que si el total de unidades es menor a 1000, es suave. Yo puedo decir t punto total UNDs es menor a, a 1000, por decir. Entonces, coma, está suave el lote. Y si no, pues la condición contraria pues sería está bien. Está bien. Listo. ¿Cómo la llamar? Como validación. Siempre llamar campos como válidos. Listo. Entonces acá ya me dice que está bien, que está bien. Por acá que está suave. ¿Sí? Porque el lote está en 222. Si usted empieza armándose, entonces ese es el chicharrón que nosotros tenemos. Muchas tablas temporales entre esos mega procedimientos y entonces uno le toca que ir desglosando todo eso. Como me tocó desglosar los de Carlos por encimita. Ajá. Sí, claro, usted tiene que empezar a organizar todo desde la fuente de datos, porque yo puedo optimizar el código y todo, pero si la fuente de datos se me está demorando mucho en darme la información, yo no estoy haciendo nada. Puede estar el código lo mayor eficiente posible, pero
pero si la fuente de datos principal se me demora en reprocesar la información o entregarme los datos que necesito, lógicamente la parte visual o el usuario, la vista se va a quedar procesando y el usuario va a estar ahí pendiente de lo que va a llegarle. Entonces uno empieza, revisa el procedimiento almacenado, cómo están las relaciones, cómo están las consultas. Mire también que, por ejemplo, yo no necesito ese campo ID centro de costos. Aquí, pues digamos que usted dice, ah, bueno, son poquitos, 100, se demora 0,110 segundos, pero cuando usted empieza a quitar campos que en realidad no se necesitan, por ejemplo, como el ID de la asignación, yo lo comento, todo eso empieza a rebajar, mire, de 110 a 0,94. Ah, entonces usted empieza a ver qué campos innecesarios están procesando acá, que en realidad yo no lo necesito llevar. Entonces, por ejemplo, uno debe llevar solo lo necesario. Entonces ya usted empieza a ver, empieza a hacer cositas. Por ejemplo, hay cositas más avanzadas que usted puede crearse funciones para yo saber el nombre del jefe. Yo me puedo evitar esto aplicando unas pequeñas funciones. Y dentro de la función, pues el objetivo de una función es retornar un valor que voy a reutilizar con los cálculos que yo necesite. Entonces yo, por ejemplo, voy a tomar el valor de este empleado y voy a aplicar una función acá que hemos creado. Yo digo select, es f, vamos a ver acá si me la nombre empleado o empleado nombre, le paso la cédula, le paso esta cédula y cuando consulto, él me trae el nombre y estoy dentro de la misma base de datos. Entonces, si yo quiero, bueno, yo no quiero tener, por ejemplo, todo esto acá, entonces yo ya mejor voy a llamar esta función. Yo ya no quiero, voy a quitar estos LSD acá temporales, porque pues la realidad no. Esto ya pasó. Yo quiero evitarme hacer tantos yo, entonces bueno, voy a ahorrar este de acá, de E1 y E2. Listo. Por ejemplo, son cosas que usted repite mucho, usted las puede agrupar en una función. Entonces, por ejemplo, acá, quiero saber el nombre del jefe, listo. Entonces acá yo le pasaría la función y le pasaría a punto jefe, listo. Acá lo mismo, pero le pasaría el eh, a punto, a punto operario. Y aquí le doy el nombre. Si yo ejecuto, tengo que el mismo resultado. ¿Qué diferencia hay? Ya va, como hay funciones intermedias, va a demorar un poquito más el reprocesamiento, pero aquí la consulta ya se va a demorar. Uno la va a poder, digamos que manipular más. Ya no la es correcto. Ya si busco, por ejemplo, yo aquí si busco la función dentro del SID, en la parte de funciones donde está creada, esa la creé yo. ¿Qué hago? Voy, es como aplicar una consulta, pero mire que al último me retorna el nombre del empleado. Y ya que va y me selecciona el tema del empleado, si está por COITES o por ONCES, porque mire que a veces yo necesito saber si la cédula pertenece a COITES o de ONCES. Quiere decir que si yo paso una cédula de ONCES acá, él me va a consultar y me va a traer el nombre del empleado. Entonces, para hacer una consulta multibase de datos se vuelve a veces un poquito tedioso. Entonces, a través de una función, agrupo lo que yo necesito y pues, lo hago. Es bueno manejar las bases de datos, pero hay un problema. Y cuando usted despliega tanta lógica de negocio dentro de la base de datos como esas funciones, esos procedimientos, quiere decir que usted siempre se liga a trabajar sobre este motor de base de datos o con, en este caso, MySQL o MariaDB, donde sean las funciones y procedimientos compatibles, lo va a poder ejecutar. Pero si yo quisiera migrarme, por decir ejemplo, a un Postgres SQL, que entre comillas es como, pues según las estadísticas, es más eficiente que un MariaDB o un MySQL, no podría. O sea, muchas funciones no tendrían eh, las funciones internas del motor, no serían compatibles con las de Postgres. Algunas, unas sí, otras no. Le toca, entonces cuando hacen migraciones de base de datos,
les toca migrar prácticamente todas las funciones. Por ejemplo, las tablas yo creo que no coloca tanto problema, aunque a veces sí por los tipos de datos. Cuando usted crea la tabla y crea ciertos valores, puede que, por ejemplo, en SQL Server se maneje de una forma, aquí en MariaDB se maneja de otra, aunque todo es muy relacionado en este ecosistema. Pero pueden haber ciertos campos en SQL Server que no son compatibles en MariaDB o MySQL. Entonces, uno le toca que hacer un buen. Para eso, pues muchas empresas utilizan algo que se llama un ORM. Un ORM lo que hace es como mapear como la tabla como objetos y, y el código se lo al momento de correr una migración, las tablas se las crea igual para SQL Server, para Postgres, para MariaDB o bueno, el motor de base de datos relacional. Yo sé, por ejemplo, que es un ORM. Y eso, lo que pasa es que ya las funciones que yo le mostré, por ejemplo, como obtener el nombre y todo eso, ya pasan a ser responsabilidad del lenguaje de programación y no de la base de datos. Estos son patrones de diseño donde, por ejemplo, mmm, yo básicamente, a través de ese patrón de diseño, yo le digo que toda la lógica de negocio la va a seguir implementando a través del modelo del desarrollo y no la base de datos. La base de datos simplemente, ¿qué me va a hacer? Almacenar la información. Voy a almacenar y obtener. Yo en la base de datos no voy a crear nada de procedimientos, nada de funciones, porque todo eso lo voy a crear desde la misma herramienta del lenguaje de programación. Entonces, es más fácil darle mantenimiento por medio del lenguaje de programación que a través del, en este caso, del el lenguaje SQL internamente en la base de datos. Es más fácil conseguir un programador que me dé mantenimiento a un código que está implementado con la lógica y todo desde el lenguaje de programación a que haga la responsabilidad directamente dentro de la base de datos. Eso se llama, ¿cómo es que se llama ese lenguaje de programación? SQL, se me olvidó, el DBA, se me olvidó, se me, um, ¿qué es un DBA? Eso es un lenguaje. Por ejemplo, Oracle es muy estricto, muy estricto. Yo no creo que tenga muchas cosas, pues hace parte del lenguaje SQL, pero ellos han desarrollado ciertas funciones ahí. Hay una función muy buena que me gustó cuando yo estudié SQL Server, que se llama pivot. Función pivot SQL Server. Esa función es tan buena porque mire lo que hace. Yo tengo una tabla y él con esta función vea cómo se lo transforma. Pues él hace y eso y por ejemplo, hacer un pivot, hacer este pivot aquí en MariaDB toca hacer un montón de cosas. En cambio, mire que acá simplemente llama a la tabla de órdenes, aplica un. Entonces, por ejemplo, acá aplica la función pivot, suma las cantidades, le dice que por cada producto, bicicleta de cadena, pues le haga pues el tema acá y él se la transforma. Y entonces se busca cómo hacer un pivot en MariaDB, por ejemplo, MariaDB. Un pivot, le toca a uno hacer un montón de condicionales. A uno le toca. Sí, a usted le toca, por ejemplo, a usted le toca, mire, a todo lo que le toca hacer uno. Yo tengo esa tabla y necesito eso, entonces me toca crear por cada columna que yo quiero tener, hacer una subconsulta para que los valores se apliquen. Entonces se vuelve algo muy re extenso. Entonces, si usted compara esta función con la de con la de SQL Server, uff, Entonces, por eso es que SQL Server saca reportes muy chéveres en .NET.
ahí porque aplican mucho estas funciones. O sea, SQL Server tiene unas funciones muy buenas que le evitan a usted reinventar la rueda. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no, acá no sé. Ah, bueno, acá, entonces, mire, si yo quiero aplicar un pivot acá, vea lo que le toca hacer a uno. Coja la categoría y haga prácticamente un select, un case sobre la tabla principal y agrupe para poder que le cree así. Que, es que, a ver, yo busco acá una cosa. No, o sea, usted coge una base de datos y con esas como, exacto, usted para moverse de una base de datos a otra, primero, mm, exacto, sí, espere, no, todo el lenguaje de programación 2020, a ver si está Overflow, Overflow, vamos a ver si encuentro el lenguaje que yo le digo que Rosdar, Julia Switch, TypeScript, lenguaje de programación, Fichar, Go, Scala, Sir. Gráfico. JetBrains, NoSQL, Raspberry, Switch. Que me muestra siempre los 10, pero. Lenguajes de programación más usados. Vamos a ver los lenguajes de programación más populares, ¿no? Nestio, programación utilizada. Sí, cuando no quiero buscar las cosas, ahí está el lenguaje. No, usted siempre necesita es que usted es dependiendo para lo que usted necesita una base de datos no relacional. Usted utiliza una base de datos no relacional cuando usted la quiere llevar para Machine Learning, para analítica, lo que yo le digo. O sea, cuando usted hace un proceso de TL con base de datos de extracción, transformación y carga, usted transforma eso en una base de datos no relacional y usted la puede llevar a otra tabla de SQL de la tabla de SQL del motor, o la puede llevar a un MongoDB, la puede llevar pues a Cassandra, a Redis, bueno, donde usted le quiera aplicar la analítica, o a Pandas, bueno, dependiendo de donde uno la quiera almacenar. Usted ya una vez ya tenga todo ese conjunto de datos, que no hay que toda la información está ahí como si fuera un Excel, ya se empieza a aplicar pues todos los modelos y todo eso de analítica y pues ya todo eso. Sí, eso sí son, eso, R switch. Pues eso se aplica sobre todo por ejemplo, en las tablas repesadas. Cuando tienes muchos inner join, ahí el procesamiento de la información va a demorar mucho. Entonces, por ejemplo, los reportes de ventas, algo así, estados de programación, sí, claro, una base de datos no relacional es muy eficiente. Por ejemplo, la de qué?
La de Amazon, la base de datos de ellos no relacional, se llama DynamoDB. Y pues todo se basa en clave de valor. Entonces, vamos a ver si por acá encuentro el lenguaje que F Sharp, Julia, Objective-C, eh, ¿quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué? Ajá, vamos a ver, vamos a ver, estoy esperando unas cositas personales a ver cuándo las saco. Y los tengo cumplidos, tengo 29 días acumulados. ¿Cómo es que se llama lenguaje? ¿Cómo es que no sé? Ah, veas, es el lenguaje SQL, lo llaman así. Es más fácil conseguir programadores en un lenguaje de programación normal en backend así que en un lenguaje SQL. Ah, pues es que dependiendo de lo que usted necesite en el front. Ah, no. Ah, es que para eso los contratan. O sea, es dependiendo de los roles, porque hay roles que se llaman backend developer. Entonces, en ese rol usted tiene que definir lo que le toca. O sea, si usted compara un banco, vamos a decir, en un banco usted va a tener el DBA, que se va a encargar solo de la base de datos, y va a crear los procedimientos almacenados y se los va a pasar al backend. Sea, digamos que le esté programando en Java, que es lo más común, Java o C Sharp, en el backend. Listo. Y el backend le debe entregar al frontend a través de JSON para que el frontend maquete, pues le dé la interactividad a todo. Y mire que son tres fases y cada uno pues es contratado con un objetivo diferente en grandes industrias. Acá no, acá usted aprende de todo. Sí, entonces, sí, porque para eso, o sea, no va a ser usted contratar un backend developer para que el backend developer se encargue de toda esa infraestructura, la lógica de negocio y todo eso, para la creación de las APIs y todo eso. Ujú. Pues eso depende, claro, eso dependiendo, claro. Y el de la base de datos, pues debe ganar más porque es el que debe encargar de las transacciones y todo, de garantizar la integridad de la información. Ah. ¿Cómo? No le entendí. Ah, sí, claro. Eso tiene muchos niveles de seguridad. Pues si lo vemos a nivel de impacto. Es que solamente en SAP, el John Parra es el que tiene acceso a la base de datos o que hace las modificaciones que mantiene con Leisner. Man ahí, no lo, o sea, yo siempre digo como John Parra, algo así, no me acuerdo bien. Que es como un duro ahí pues de SAP con la base de datos de SAP para hacer todo ese tema de actualización y todo eso. Eso es, gana en bruto. Eh, pero es un nivel muy, muy áspero. Mm, claro que lo que no me llama la atención de esa app es porque todo es muy costoso. Entonces, si usted se mete por el mercado de esa, pues está muy bien porque usted se va a enfocar sobre eso. Las personas pueden ver, consultar sobre eso, desarrollar pues, ciertas transacciones Z
y ayudar mucho, pero pues las probabilidades de usted encontrar, digamos que trabajos sobre eso no son tan apetecidas al igual que los otros lenguajes de programación. Mm, Por ejemplo, en el 2023 escaló mucho los trabajos con SQL, subió al 52%, en 2022 estuvo en un 49% y así. O sea, las encuestas por JetBrains o Star Overflow son buenas. Aquí usted, o sea, aquí usted se da cuenta bien como el porcentaje de lenguajes mejor pagados, distribuciones por géneros en el sector tecnológico. Bueno, pues, mm, pero usted conseguir programadores SQL en el momento siempre se vuelve un poquito complicado. Son muy cariñosos. No, yo no me considero programador SQL, yo sé lo básico. Pero es que cuando programan, por ejemplo, cuando programan SQL directamente para la base de datos por ejemplo, con Oracle, puede ser apetecido, pues, sino que eso también demanda mucho. Y usted puede hacer Oracle. Mire que ellos tienen una línea que se llama Oracle SQL Developer. Ellos tienen una línea y tienen un programa de certificación. Ah, pero usted, por ejemplo, un Oracle de pronto en bases de datos de algún sistema bancario. Muchas empresas aún conservan su base de datos sobre Oracle. eh, Muchos sistemas también y Oracle es muy grande. Uf, además es como, eso es mucho. Yo vi Oracle cuando estaba en el SENA y me gustaba, pues ahí explicaba uno lo básico, pero pues cada que, uno tiene que tratar de programar sobre un stack muy compatible. Entonces, por ejemplo, Oracle con Java es muy bueno, tiene, digamos, que funciones y cositas muy rápidas para que le ayudan a consultar sobre la base de datos y todo. Lo SQL Server con C Sharp son una excelente combinación, porque al ser de la misma empresa, brindan funciones muy automatizadas para todo ese temita. Y ya, por ejemplo, ya los lenguajes open source como PHP que se mezclan con SQL o MariaDB, pues ya desarrollan a través de ORMs integraciones para que sean un poquito más eficientes por medio de la comunidad. Y ya. Bueno, muchacho, aquí me robaste el resto de la tarde, no hice nada. Pero bueno, todo hay que dejárselo bien claro al sucesor. Por eso saqué así. Ya solo mañana aplico la parte de la solicitud de mejora del correo y ya quedaría pendiente para mañana liberar. Y pues ya el jueves no podría hacer nada porque estoy sin energía y paila. Ya me vine a enterar ahorita, ¿eh? Por redes sociales, viendo estados, como así que sí, el 13 no hay energía, si es pasado mañana. Y recién habían hecho el comunicado. No, si hubiera sabido la semana pasada, hubiera trabajado ayer, pero apenas publicaron eso ahorita, no. Pero bueno, to- toca trabajar el sábado para recuperar este día perdido. Sí. Listo, vale. Listo, pues. No, porque pues ya acá me falta es que guarde el tema de la petición de oferta que viene por medio del formulario en el campo orden de compra.
Y ya de ahí procedo a mejorar el correo actual con la solicitud de mejora y ya quedaría listo esta partecita. Ya sería hablar con David si podemos liberar al mismo tiempo o pues ya sería como la sincronización de la liberación. Ajá, listo. Bueno, el tema es que no se quede mucho guardado el ajuste porque el SIO está en constante actualización con otros módulos y entonces cuando uno deja de represar las liberaciones, es muy maluco volver a revisar para que no tenga. Ujú. No, el género se consulta por medio del web service de Pablo, la petición de oferta. Aunque de aquí se obtiene directamente el género. El género se obtiene directamente. Y es que el género se puede consultar por medio de la ficha del PLM. Es que el PLM tiene Sí, pues ahí sería por la consulta que Pablo hace al web service también, donde se ha complementado para las ofertas y cotizaciones. Por las peticiones de ofertas se consulta el género. Está toda la data. Mm, sí, pues tocaría sí, de momento liberar esto y ya usted mirar cómo le dando el progreso y el orden a la estructura. Bueno, muchachos. Bueno, bye.